Como sabemos que la vida tiene diversos ciclos, ¿verdad? Desde que nacemos, no nacemos corriendo, ¿no? ¿Sí? Lo primero que hacemos es estar en los brazos de mamá, tomar leche, ¿verdad? Y agarrar fuerzas. Y después comenzamos a gatear. Después empiezan los primeros pasos, más o menos como al año, alrededor del año, ¿verdad? Posteriormente ya caminamos más firmes. Y ya una vez que estamos caminando firmes, pues corremos. Y así es en la vida, tenemos diferentes ciclos. En el tema académico o educativo, primero comenzamos en el kinder, después en la primaria y concluimos en la universidad. ¿Por qué les comento esto? Porque en la palabra de Dios también es algo así. Cuando su servidora comenzó a leer la palabra, estaba haciendo un recuento que yo tenía 33 años. A los 33 años yo comencé a escuchar de la palabra de Dios por primera vez. Y aunque llevo todo este tiempo estudiando, estamos hablando de 14 años más o menos, hay muchas cosas que todavía nos falta o me falta entender o aprender de la palabra. Pero Dios está alumbrando cada día más mi entendimiento, al igual que en ustedes. Dios nos va abriendo el entendimiento en cada momento, en cada día, cada mes, cada año que permanecemos en Cristo. Y para entender más acerca de Él, nos dice la palabra en Corintios, no la abran, no es necesario esta cita, dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero crecí y dejé atrás todas las cosas de niños. Cuando somos niños siempre estamos preguntando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O jugando siempre, etcétera. Pero dice que esas cosas las tenemos que dejar atrás y ahora actuar y pensar como grande. El crecimiento y el desarrollo en todas las áreas de nuestra vida es vital. Imagínate que dejas de crecer o un niño deja de crecer. ¿En qué se convertiría un niño que ya no crece? En un enano. Una persona que no desarrolla el 100% de su cuerpo, desgraciadamente, se queda enano. Incluso si le dicen, no, es enano, no sé si chaparro. Bueno, pues en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, también nos podemos quedar enanos. ¿Por qué? Porque muchas personas ya no quieren crecer, ya no quieren avanzar, ya no quieren aprender. Dicen, no, ya, y ya dejan lo poco que han estado avanzando o lo poco que han estado aprendiendo, lo dejan. Y entonces se quedaron a medias, se quedaron enanos. Y si nos queremos poner más pesados, podemos decir que se quedaron a medias. Y una persona que se queda a medias, ¿cómo se le llama? Mediocre. Entonces, una persona que se queda a medias de algo que esté haciendo es un mediocre. ¿Sí? Se oye feo, pero así es. Entonces, en las cosas espirituales también nos podemos quedar mediocres. O una persona en su propia perspectiva puede sentirse un gigante y pensar que ya lo sabe todo. Eso podríamos entrar incluso como hasta en soberbia, ¿no? Yo ya lo sé todo, ya para qué lo escucho a él, ya no es necesario que yo vaya escuche esa prédica, o para qué voy a escuchar al pastor Miguel y a la hermana Elizabeth si yo escucho las prédicas de YouTube y esas sí están bien buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nuestro propio entendimiento
estamos pensando que ya somos gigantes en saber, o que ya no necesitamos aprender más. Y eso, pues desafortunadamente, es erróneo. Siempre tenemos algo que aprender. Y bueno, el tema de hoy es: sumérgete en el río de Dios. Eso solamente fue una entrada, pero el tema de hoy se llama sumérgete en el río de Dios. ¿Por qué? Porque en lo espiritual también hay ciclos, y es lo que vamos a ver hoy. La vida espiritual es como un río. Ese río nace en Dios y fluye hacia nosotros y a nuestro interior. La palabra de Dios dice que es agua viva. Cuando nosotros leemos la palabra, nos vivifica, nos da vida. Por eso, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando no habían escuchado de Dios, se sentían secos. O sea, aunque tuvieran lo económico, había un vacío en el corazón. Aunque tuvieran el amor de una persona, de un esposo, no había esa llenura. Se sentía uno seco. Pero cuando empezamos a conocer de Dios, empezamos a conocer el amor de Dios, su palabra dice que es viva y eficaz. Su palabra es como el agua que te llena de vida. Y vamos hoy a sumergirnos en el río de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Todos podemos sumergirnos cada vez más en el río de Dios y vamos a aprender acerca de ello. En Cristo hay diversas expresiones o maneras en las cuales puedes decir crecer en Dios. Somos tan importantes para Dios, hermanos, que cuando nosotros estamos cerca de Dios, acuérdense que somos el cuerpo de Cristo. Somos una parte muy importante. Es como cuando tienes un rompecabezas y si te hace falta una pieza, ¿qué pasa? Ya no está completo, ya no lo puedes armar. Y si lo puedes armar, queda ahí el hoyo, ¿no? Pues eso es lo que para Dios somos nosotros, una parte bien importante en el cuerpo de Cristo. Y si tú no estás en el cuerpo de Cristo, porque Él ya te escogió para que formes parte de su reino. Si tú no estás, esa partecita se queda vacía. A lo mejor en nuestra mente, en nuestro entendimiento, no hemos podido comprender qué magnitud tienes tú, tu vida para Dios. Pero así es. En Dios así es, en Cristo así es. Si tú no estás, esa partecita fundamental hace falta. Y hoy, en relación a este tema, que es sumérgete en el río de Dios, vamos a ver lo que nos habla el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es uno de los profetas mayores que tuvo una visión. ¿Quién de aquí ha tenido visiones cuando está orando o cuando ha orado? Tú. Entonces, Leti sabe de lo que le estoy hablando, ¿sí? O de lo que estamos hablando. ¿Nadie más? Cuando ha orado, ¿no ha tenido una visión o algo que tú sabes que viene de Dios? Bueno, pues a este profeta Ezequiel, Dios le permitió ver para que entendiera el futuro. Y les voy a pedir que abran su Biblia en el capítulo 47 de Ezequiel 47. Y dice que Dios llevó a este profeta, voy a leer, Ezequiel 47:3, dice: me llevó a lo largo de la corriente de agua. Voy a leer
desde el 1, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, el río de sanidad, así se llama. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Y dice aquí, me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. ¿Cómo se llama el título de hoy? Sumérgete en el río de Dios. Aquí nos está hablando de que un hombre, o de que Dios le permitió esta visión a este profeta Ezequiel, que él viviera esto, ¿verdad? Le dio esa visión y dice que lo llevó a 530 metros de un río. Yo quiero que esta mañana te imagines cómo te lleva la persona, y dice que caminaron y midió 530 metros. Y después de esos 530 metros se pararon. ¿Y a dónde le llegaba el agua? A los tobillos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros estamos en este proceso de sumergirnos en el río de Dios y el agua nos llega a los tobillos, está hablando de que estamos a la orilla, de que es un lugar en donde vas a comenzar algo, en donde vas a comenzar a caminar. ¿Quién ha ido al río y empieza a ver y empieza a meter sus pies y dice, ay, no, está fría, ay, hay piedras, ay, y si me caigo? Y ya llega una persona más convencida, más atrevida y se mete, ¿verdad? Y le camina al río y le dice a las otras, vente, no pasa nada, vete con tu cuidado, yo te agarro. Pues así se me figura que está viviendo esta historia Ezequiel. Dice que este hombre lo llevó a 530 metros al río y ya cuando se detuvieron apenas le llegaba el agua a los tobillos. Pero si seguimos leyendo más adelante, bueno, aquí mejor me detengo un poquito. Cuando nosotros estamos en la orilla, y si lo llevamos a lo espiritual, porque lo estamos moviendo en lo espiritual, dice la palabra de Dios, que es cuando comienzas a conocer de Dios, cuando esa agua viva empieza a ser en tu vida, cuando comienzas a leer la Biblia, cuando comienzas a orar, cuando vienes los domingos, ¿sí? Cuando empieza esa cosquillita de escuchar la palabra de Dios, estás probando el río de Dios. Pero aquí apenas estás en la orillita. Y entonces es muy fácil a que te desanimes de entrar por completo. Y si llueve el jueves, no vienes. ¿Sí? Si tienes otras ocupaciones, no lees. Si algo el domingo no se puede, no sé, te haces de otro compromiso el domingo, ya no vienes el domingo. Entonces apenas estamos en la orillita de este río. ¿Sí me explico? Apenas estamos en la orillita de este río. Cuando nosotros estamos en la orillita de este río hablando espiritualmente y hablándolo o lo llevamos a relación aquí a la congregación, estamos en la multitud todavía. Recuerdan que cuando Jesús daba la palabra
y se ponía a la orilla del mar, dice que iban multitudes a escuchar de la palabra. ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando leemos la palabra dice que iban muchas gentes a escuchar. ¿Para cuántas personas se multiplicó el pan y los peces? Para 5,000. Pero esa era una multitud. Pero ¿cuántos realmente eran los que le seguían? Poquitos. Incluso al último habla de casi que nada más sus discípulos, que ahí es a donde vamos a llegar. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en la orillita del río, cuando apenas vamos comenzando de Dios, somos de la multitud, porque nada más vamos y escuchamos algunas cosas, y si nos interesa, nos quedamos a escuchar, y si no, ¿qué hace la multitud? Se va. Cuando ha habido eventos en la plaza cívica y ves mucha gente, te acercas y dices, ¿de qué están hablando? ¿Qué hay, no? Y ya te acercas y escuchas de lo que están hablando, y si te interesa, te quedas un rato, pero si no, te vas. Pues así estamos en lo espiritual. Cuando estás en la orillita del río, estamos siendo como de la multitud. Nada más escuchamos o vamos unos días sí, otros días no. ¿Sí? Y vamos a leer más adelante qué dice el 4. Dice, midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba, ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Ya el agua nos va subiendo un poquito más, la palabra ya nos va subiendo un poquito más, ya estamos más sumergidos, ya estamos más adentro de este río, ¿verdad? Y dice la palabra aquí que cuando la palabra ya nos llega a los rodillos, esta etapa es muy significativa en la vida espiritual, porque aquí se comienza a comprobar algo de la profundidad de Dios a través de la oración. Hermano, cuando nosotros hablamos en lo espiritual de las rodillas, tiene que ver mucho con la humildad. Cuando nosotros nos postramos a orar, cuando nosotros nos postramos a tener esa coinonía con Dios, esa comunicación con Dios, estamos diciéndole al Señor que nos quebrantamos, que nos arrodillamos, que si nuestro corazón ya está humillado, cuando nuestro corazón está humillado con Dios, ya lo de menos es el cuerpo. ¿Sí me explicó? Entonces, en la antigüedad, cuando un rey llegaba a una colonia, lo primero que hacía la gente era arrodillarse, porque se entendía que él era la máxima autoridad en sus vidas. Estar arrodillado significa una entrega total. Estar de rodillas es una acción que debe ser acompañada de una buena intención de platicar con Dios, de buscar un momento con Él. Entonces, hermanos, en este momento tú ya estás avanzando un nivel espiritual de estar con Dios, de que te agrade estar con Dios. En este nivel ya estás más entregado, llamémoslo así. Y en esa parte es cuando tú ya estás actuando como simpatizante. ¿Cómo actúa un simpatizante? A ver, los que profesan partidos políticos, ¿cómo es un es que yo simpatizo con el PRI? No, te agradan lo que piensan, te agradan las ideas. Entonces, aquí ya cuando el agüita te va a las rodillas, ya te está agradando lo que escuchas, ya te está agradando lo que dices. Ahora sí, como diría el chavo, ya me simpatiza, como dice aquí, cuando me simpatiza, aquí estás viendo si te simpatiza o no te simpatiza lo que tú escuchas.
Y ahí vamos aumentando un poquito, ¿verdad? A ver, me gustaría que se pusieran de pie. Pónganse de pie. Sí. Estírate y dile al hermano de al lado, ya traigo el agua hasta las rodillas. Pero no esta agua, la de Dios, la del río de Dios. ¿Cómo se llama este tema? Sumérgete en el río de Dios. ¿Hasta dónde traes agua, hermano? ¿En el tobillo o en las rodillas? ¿En las rodillas? Bueno, vamos a continuar. Tomen asiento. Sí, mejor paraditos. Y vamos a continuar leyendo ahí en el 4. Dice, después del punto y seguido, dice ahí, después de otros 530 metros, el agua me alcanzó hasta la cintura. La cintura es la parte del cuerpo muy importante. Nos da la movilidad necesaria para ser útiles. Podemos movernos y hacer un sinnúmero de cosas por medio de nuestra cintura. También nos hace ágiles. ¿A quién le ha dado un dolor de lumbalgia que no puede moverse la cintura? Ya sabía que iba a levantar. Y te imposibilita. ¿Sí? Cuando nosotros nos vamos a meter al agua y ya te llega el agua a la cintura, incluso te cuesta trabajo dar el paso. ¿Quién ha experimentado eso en una alberca? Imagínense si en una alberca te cuesta trabajo, en un río y contracorriente es más dificultoso, ¿verdad? Y con piedras, porque los ríos se caracterizan, no son tierras firmes. Los ríos se caracterizan por tener piedras. Entonces, si tú quieres cruzar un río, el agua te mueve. Entonces, si te cuesta trabajo caminar en un albergue con el agua hasta la cintura, ahora en un río, imagínense. Entonces, en este nivel espiritual, en esta parte, ya cuando estamos sumergidos hasta la cintura, te vas poniendo más activo, te vas involucrando más en las cosas de Dios, te va inquietando más lo que pasa en tu congregación, te va inquietando el Señor a que dices, yo veo mal esta mesa, ¿no? Y empiezas a decir, ¿la puedo mover? ¿O puedo ayudar? ¿O en qué te puedo ayudar? ¿Sí? En este nivel, cuando ya tenemos el agua, cuando ya estamos sumergidos en ese río de Dios hasta la cintura, tú ya te empiezas a interesar en las cosas espirituales de Dios. Ya te preocupan los hermanos. Oye, no ha venido tal hermano, ¿qué pasó? Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Ya estás, digamos, a mitad del río, ¿sí? Y entonces, lejos de ser ya simpatizante, comienzas a ser un congregante. Y un congregante ya no le importa si llueve, si hace frío, si vienen otros o no vienen. Por ejemplo, los jueves, ¿no? Tú dices, yo voy, no me importa si va fulano, si no va fulano, yo tengo la necesidad de ir los jueves. Y te vienes. Entonces ya no estás siendo un simpatizante, ya no es nada más a tu interés, ya no es nada más a tu conveniencia, sino ya formas parte de ese equipo, ya formas parte de ese lugar, ya formas parte de esa congregación, ya te identificas más con los hermanos o con los pastores, ya estás dentro
de ese grupo. ¿Me explicó? Y vamos a leer lo que sigue, el 47:5. Dice: luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo de pie. Aquí estamos en un momento, hermanos, el que el agua, dile a tu hermano vecino al de al lado, ya te llegó al cuello. Dile, el agua ya te llegó al cuello. Y aquí vemos, hermanos, algo bien importante. Ya pasamos, ya experimentamos el agua a los tobillos, que no pasa nada, ¿verdad? Incluso todavía tienes la decisión de regresarte fácilmente. Cuando va a las rodillas, cuando va a la cintura y se van dificultando las cosas. Y yo creo que esta es una etapa, un ciclo muy importante, muy decisivo, porque como dice, tienes el agua hasta el cuello. Ya sientes que te ahogas. ¿Quién se ha sentido así? Ay, es que ya no sé qué hacer. Ya no sabes si sumergirte para ahogarte bien o hacer otra cosa. Bueno, dice, ahora se trata de cruzar el río nadando. El tema es que cuando el río está muy hondo, la corriente tiende a arrastrarte, es decir, te va a llevar. Estamos hablando del río de Dios. Aquí hay algo bien importante, hermano. Es un ciclo decisivo de que tú te tengas que soltar para nadar. Pero no es una alberca, no es algo tranquilo, sino es algo que te puede dar temor. Si me suelto, ¿qué pasa? Me llevan la corriente. Y muchos no quieren que se los lleve la corriente. Y entonces empiezan a nadar contra corriente. ¿Qué quiere decir esto en lo espiritual o a qué quiero llegar? Cuando nosotros estamos en esta etapa, las personas nos empiezan a criticar o a juzgar, las familias. Ahora ya estás yendo allá. ¿A qué vas? Si nosotros somos católicos, ¿tú qué vas a hacer allá? Y empieza a haber muchas situaciones. Ya incluso no te puedes llevar bien con tu familia. Bueno, sí te puedes llevar bien con tu familia, pero no coinciden en muchas cosas. Y entonces viene esa etapa de tengo el agua hasta el cuello, ¿qué voy a hacer? O estoy así, ahí detenida esperando que pase algo, o dejo que me lleve la corriente, o nado contra corriente. Pero ¿cuánto tiempo podemos estar así? ¿Cuánto tiempo podemos aguantar nadando contra corriente? Poco. Y entonces, cuando estamos en esta posición, hermano, ya subimos un escaloncito en lo espiritual y ya somos creyentes. Y entonces empezamos a creerle a Dios todo lo que dice su palabra. Y entonces permanezco y entonces sigo. Aunque yo sienta el agua hasta el cuello y escuche todo lo que me dice, yo permanezco ahí y estoy creyendo y estoy teniendo la firme convicción de lo que Dios me dice en su palabra. Entonces, cuando tenemos el agua hasta el cuello, ya nos hacemos creyentes de lo que hemos vivido a través de ese caminar en el río. Y vamos a ver lo que dice más adelante. Dice, luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo en pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río.
Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente y atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Y aquí, hermanos, es a donde yo quiero llegar. Dice que el río ya había crecido tanto que no se podía cruzar sino nadando. Y no es hasta aquí donde la obra de Dios por medio del Espíritu Santo quiere llevarnos. Él nos quiere llevar al punto de que ya no nos apoyemos sobre nuestros pies, sino que es por medio de su Espíritu que somos sostenidos. Somos arrastrados hasta donde Dios nos guíe sus corrientes. En estas profundidades no hay nada que podamos hacer excepto reposar en Dios. ¿Qué pasa cuando ya pasamos el agua por los tobillos, por las rodillas, por la cintura, por el cuello? Ya hemos tenido un caminar en Dios, una preparación espiritual, muchas pruebas. Entonces dice aquí esta palabra: ya es imposible que pases caminando el río, ya tienes que pasarlo nadando. Y ahora sí, ¿cómo lo vamos a pasar? De a muertito. Tú te tienes que dejar llevar por Dios, descansar en Dios. Y dice que Ezequiel tuvo la visión cuando ya pasó ese río. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué había? Lo acabo de leer, o lean árboles. Dice que empezó a ver árboles, empezó a ver todo diferente. Ya no empezó a ver todo en desierto o en seco, ¿verdad? Dice que él empezó a ver árboles, empezó a ver que todo era bueno. Dice, aquí le dio esta palabra el hombre le dio esta palabra a Ezequiel y le dijo: vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. ¿Y quién iba ahí nadando? Ezequiel. Entonces, la palabra que hoy nos trae el Señor, hermanos, es esto. Dios nos quiere traer a este río. Por eso el tema de hoy se llamó Sumérgete en el río de Dios. Yo no sé tú, ahorita con esto que estamos platicando, en qué nivel te sientas espiritual. A lo mejor apenas estás en la orillita y todavía dices, estás pensando, tal vez dices, no, mejor ni me meto, porque aquí ya te dije lo que espera, ya te dije cuál es el panorama. A lo mejor ya estás, dices, sí me gusta, sí me siento bien, sí quiero de Dios, y ya va la agüita a las rodillas. Yo no sé en qué nivel te encuentres tú hoy, si a la cintura, en el cuello, pero la palabra de Dios hoy te invita a que llegues a la meta, a que digas como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y te dejes de a muertito en ese río, en un río que vas tal vez en contra de la corriente. Todos hemos pasado por ahí, pero aquí el punto, hermano, es no detenernos, porque Dios no se queda con nada, de verdad. Dios siempre ha sido bien fiel. En la Reina Valera dice: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare
en ese río. Esta es una promesa que nos da Dios. Si nosotros entramos a ese río, ¿qué dice? Vivirá, tendrá sanidad. Y dice aquí, y no nada más que entres, sino que pases, que te pases, que te sumerjas hasta la cintura, que te sumerjas hasta el cuello, hasta el momento en que te dejes llevar por este río de Dios, por este río que es la palabra, por este río que es la vida en Cristo. Y yo, hermano, esta tarde, quiero animarte a que pase eso en tu vida, a que no te conformes con ser de la multitud, no te conformes con ser creyente, sino que llegues hasta este punto de ser un discípulo de Dios, que se deja enseñar, que se deja guiar, que se deja llevar por estas aguas, que se deja llevar por el río de Dios, que te dejes sumergir hasta que permitas que Dios te lleve hasta donde Él quiera llevarte. ¿Sí? ¿Quién dice amén? Amén. Entonces esta tarde yo quisiera que te pusieras de pie y seas consciente realmente de a dónde estás parado, en dónde estás sumergido. ¿Estás en la orillita? ¿O todavía ni siquiera te metes? Si no te has metido a este río de agua viva que nos habla la palabra, a este río que dice su palabra que nos va a dar sanidad y que vamos a vivir, si aún no te metes, yo te invito a que te metas, a que des el pasito de fe y que digas, sí quiero experimentar en Dios. Y si tú ya estás con el agua hasta los tobillos, hoy tengas la convicción y digas, quiero avanzar más, quiero hacer como este profeta Ezequiel, avanzar 500 metros más, que el agua me llegue a las rodillas. No quiero quedarme aquí enano, no quiero quedarme aquí mediocre, quiero avanzar en las cosas de Dios. Yo no sé cuánto tiempo lleves en las cosas de Dios, hermano, meses, un año, no sé. Lo que sí sé es que tienes que avanzar, que no te quedes enana, que no te quedes en la orillita, sino que puedas experimentar el llegar a ser un discípulo de Dios, el llegar hasta ese momento en el que digas, Señor, pues ya, que tu Espíritu Santo sea el que me guíe, que tu Espíritu Santo sea el que me lleve a donde me quiera llevar. Pero fíjate qué hermosa es la palabra de Dios, hermano, que nos está mostrando un lugar bello al que te quiere llevar el Señor, un lugar en donde dice que habrá peces, que hay sanidad, que hay árboles, un lugar bello en donde vas a estar descansando, ahí en la presencia del Señor, en donde ya tus cargas se las entregaste a Dios, en donde ya no te tienes que preocupar tú, sino que dices, Señor, yo nado en el río de Dios, sumérgeme, Señor, en este río de Dios. Vamos a escuchar este canto, hermanos, y medita y pídele a Dios y dile, yo quiero avanzar, quiero sumergirme más.
sigas en el río de Dios, que te sumerjas. Dice que es un río de muchas aguas que te va a dar sanidad. Nos va a dar sanidad a todos y yo lo creo en el nombre de Jesús. Te invito a que sigas avanzando en este río. A veces las aguas se ponen turbias, a veces el agua vamos nadando contra corriente, pero recuerda, hermano, que no estamos solos, que el Señor siempre es el que está con nosotros, animándonos, alentándonos, esforzándonos, y que su Espíritu Santo siempre nos va a fortalecer. Él es el que nos da el poder. Y si ya te estancaste ahí en las rodillas o en la cintura, hoy di, en el nombre de Jesús, avanzo más, hasta llegar a esa orilla que me promete Dios, a donde hay árboles verdes, a donde hay peces, quiere decir que hay abundancia, ¿sí? A donde dice que hay sanidad, a donde está el Señor. Amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor, hermano, bien fuerte. Ese es como para mí. Déjenlo al Señor, bien fuerte, que se escuche hasta los cielos. Gracias te damos, bendito Padre, por este día, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos llena de ese amor que necesitamos, nos llena de esa fortaleza, nos da esa paz que solamente viene de ti, Señor. Todas nuestras peticiones las ponemos en tus manos, Señor. Y yo te ruego, bendito Padre, que esta palabra, Señor, que viene de ti, Señor, tú hagas, Padre, una reflexión en los hermanos, que ellos puedan saber en qué nivel espiritual se encuentran. Y si ya se atascaron, Señor, ayúdales a cruzar ese río y a terminar la carrera, como dijo Pablo, a terminar la carrera en ti, Señor, a pasar ese río y llegar hasta el mar, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por sus vidas, Padre. Los bendigo, Señor, en tu nombre, Padre. Te doy gracias por ellos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.